No vamos a jugar al papá y la mamá. Estoy harto de esto. ¿Crees que puedes desafiarme? Sí, porque no soy tu niño. Un influencer mata a su mejor amigo en un choque por estar transmitiendo en vivo. Al caer preso, su racismo y arrogancia le cuestan caro. El líder del pabellón lo intercepta y abusa sexualmente de él para destruir su ego y humillarlo frente a todos. Acompáñanos a ver esta historia y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nuestra historia comienza con el rugido de un motor y el brillo cegador de la vanidad. Julián, con apenas 22 años, vivía su vida a través de la lente de una cámara, convencido de que el universo entero era su escenario y el resto de los mortales, simples espectadores. Aquella tarde, el sol se reflejaba sobre el capó de su deportivo de lujo mientras conducía a una velocidad temeraria, no por la prisa de llegar a algún lugar, sino por la adicción a la adrenalina digital. Con una mano en el volante y la otra sosteniendo su teléfono, Julián transmitía en vivo para miles de desconocidos, alimentándose de los corazones y los comentarios que subían por su pantalla como una droga inagotable. Se sentía intocable, un dios moderno forjado en oro y filtros de Instagram, riéndose de las normas y despreciando la precaución como si fuera un defecto de los pobres. A su lado, pálido y aferrado al asiento con los nudillos blancos, iba Leo. Leo no era solo su copiloto. Era su mejor amigo, su camarógrafo, su sombra leal, en ese momento, la única voz de la razón en medio de la locura. Leo le suplicaba que bajara la velocidad, que cortara la transmisión, que mirara la carretera. Pero para Julián, el miedo de su amigo no era más que contenido, un chiste gracioso para compartir con su audiencia. «Miren a este cobarde», gritaba Julián a la cámara, buscando la aprobación de una multitud invisible mientras el velocímetro trepaba peligrosamente. Fue cuestión de un segundo, un parpadeo fatal provocado por la necesidad de leer un comentario en la pantalla. El mundo giró violentamente. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto se transformó en un estruendo de metal retorcido y cristales rotos que pareció durar una eternidad, hasta que el silencio, un silencio absoluto y pesado, lo cubrió todo. Julián abrió los ojos entre el humo y el polvo. Estaba aturdido, con apenas unos rasguños superficiales, protegido por la ingeniería de un auto costoso. Pero al mirar a su derecha, la realidad lo golpeó con una crueldad que su mente se negó a procesar. El lado del copiloto había dejado de existir, convertido en un amasijo de hierro que había atrapado a Leo. No había movimiento, no había respiración, su amigo se había ido en el acto. En ese instante, cualquier ser humano se habría derrumbado, habría gritado, habría intentado socorrerlo con desesperación. Pero Julián no era, en ese momento, un ser humano completo, era un producto. Su primera reacción, con las manos temblorosas y el corazón desbocado, no fue llamar a emergencias ni llorar sobre el cuerpo de su hermano. Su instinto fue desbloquear el teléfono, buscar el archivo de la transmisión y borrarlo de la nube. Antes de preocuparse por la vida que acababa de extinguir, se preocupó por su imagen. Esa fue su verdadera sentencia, mucho antes de que un juez dictara veredicto. El proceso judicial fue un circo mediático que Julián atravesó con la misma arrogancia con la que conducía. Sentado en el banquillo de los acusados, vestido con trajes de diseñador que sus abogados le recomendaron para parecer respetable, Julián seguía desconectado de la gravedad de sus actos. Creía, con una fe ciega y estúpida, que el dinero de su familia y su estatus lo salvarían de las consecuencias, como siempre lo habían hecho. Veía la muerte de Leo como un inconveniente administrativo, un error que se solucionaría con un cheque. Pero el juez, un hombre mayor con ojos cansados de ver a jóvenes privilegiados destrozar vidas, decidió que Julián sería el ejemplo. Cuando el martillo golpeó la madera dictando 2 años de prisión efectiva en un penal de máxima seguridad, la sonrisa de Julián se congeló. No hubo fianza, no hubo privilegios. El traslado fue el inicio del descenso. Julián fue despojado de su ropa, de su teléfono y de su nombre, convertido en un número más en el sistema. Mientras las pesadas puertas de metal se cerraban a su espalda con un sonido que resonó en sus huesos, Julián gritaba a sus abogados que aquello era un error, que él no pertenecía allí, que no sabían quién era él. Pero las rejas no escuchan, y el eco de sus gritos se perdió en los pasillos fríos de una prisión que estaba a punto de enseñarle, de la forma más dolorosa posible, quién era realmente cuando se apagaban las cámaras. El ingreso al pabellón general fue como despertar en un planeta hostil, un mundo subterráneo donde las reglas de la sociedad civilizada se habían evaporado, reemplazadas por códigos primitivos de sangre y respeto que Julián desconocía por completo. Si el juicio había sido una molestia burocrática,
Esto era una pesadilla sensorial. El aire allí dentro tenía un peso diferente, cargado con el olor rancio del sudor acumulado, desinfectante barato y una desesperanza que se pegaba a la piel como una capa de grasa. Los colores vibrantes de su vida anterior, el brillo de las pantallas, las luces de neón de los clubes, el azul saturado del cielo, desaparecieron, engullidos por una paleta infinita de grises, óxidos y sombras alargadas. Julián caminaba por el pasillo central escoltado por un guardia indiferente, sintiendo cientos de ojos clavados en su espalda. No eran miradas de admiración, esas a las que estaba tan acostumbrado y de las que dependía su autoestima, eran miradas depredadoras, calculadoras, que lo desnudaban evaluando cuánto valía, cuánto duraría y qué tan rápido se rompería. Al mirar a su alrededor, la realidad demográfica del penal lo golpeó con la fuerza de un prejuicio que ni siquiera intentó disimular. La gran mayoría de los hombres que poblaban aquel encierro eran de piel negra, cuerpos curtidos por años de supervivencia en un sistema que los había olvidado mucho antes de encerrarlos. Para Julián, criado en una burbuja de privilegio y rodeado de espejos que solo reflejaban su propia imagen, aquello no era una comunidad de seres humanos, sino un paisaje aterrador que activó su racismo más profundo y visceral como un mecanismo de defensa. En su mente retorcida, él era un príncipe extraviado en una tierra de salvajes, una anomalía genética y social que no debía mezclarse con la masa. Su llegada a la celda asignada fue el primer acto de su propia tragedia. Al ver las literas de metal oxidado y el inodoro sin tapa en la esquina, su arrogancia estalló. Cuando sus compañeros de celda, dos hombres afrodescendientes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y hastío, intentaron decirle cuál era su cama, Julián retrocedió como si el contacto físico pudiera infectarlo. Les gritó que no se le acercaran, que él no pertenecía a esa clase de lugar ni a esa clase de gente. «No me toquen», escupió con desprecio, sacudiéndose el uniforme como si tuviera polvo invisible. «Mis abogados están arreglando esto, yo saldré en una semana. No soy como ustedes». Sus palabras resonaron en el pequeño espacio, pero no generaron miedo, sino algo mucho peor, desprecio. Julián no entendía que en la prisión, el estatus de afuera no vale nada. Allí dentro, solo eres lo que puedes defender con los puños o con la mente, y él no tenía ni lo uno ni lo otro. Su actitud desafiante se trasladó al comedor, el corazón palpitante de la prisión. Cuando le sirvieron la bandeja con un guiso irreconocible, Julián la empujó con asco, tirándola al suelo con un estruendo que hizo girar varias cabezas. Exigió a gritos hablar con el director, demandando comida decente y un trato acorde a su apellido. Fue entonces cuando cometió el error que sellaría su destino. Uno de los reclusos que servía la comida, un hombre tranquilo que solo intentaba cumplir su turno, se agachó para limpiar el desastre. Julián, sintiéndose poderoso por la humillación ajena, se burló del color de piel del hombre, soltando un comentario racista y venenoso que cortó el aire ruidoso del comedor como una navaja. El bullicio habitual de cientos de hombres hablando, masticando y golpeando cubiertos se detuvo en seco. Un silencio sepulcral, denso y amenazante, inundó la sala enorme. En ese silencio, todas las miradas se dirigieron hacia una sola mesa en el fondo. Allí estaba sentado Marcus. Con 45 años y una presencia física que ocupaba todo el espacio a su alrededor, Marcus era el dueño indiscutible del patio. No necesitaba gritar ni alardear, su poder emanaba de una calma absoluta y de unos ojos fríos que habían visto todo el horror del mundo sin parpadear. Marcus observó a Julián con la paciencia de un reptil que estudia a una presa ruidosa e inexperta. No se levantó, no dijo nada, simplemente sostuvo la mirada del influencer hasta que Julián, nervioso pero aún soberbio, apartó la vista. Marcus volvió a comer y el comedor reanudó su actividad, pero la sentencia ya había sido dictada en ese intercambio mudo, el turista necesitaba aprender una lección. Los días pasaron y la tensión se acumulaba como electricidad estática antes de una tormenta. Julián seguía viviendo en su fantasía, creyendo que el silencio de los demás era su misión ante su superioridad. Pero el primer punto de giro llegó de la manera más vulnerable posible. Una tarde, Julián entró a las duchas comunitarias, un laberinto de azulejos mohosos y vapor caliente. El ruido del agua cayendo era ensordecedor, creando una falsa sensación de privacidad. De repente, la presión del agua bajó y el ambiente cambió. Julián notó que los otros reclusos que se bañaban comenzaban a salir rápidamente, sin mirarlo, como animales que huyen antes de un terremoto. Se quedó solo, desnudo y expuesto, con el jabón en la mano y un nudo repentino en el estómago.
Cuando se giró para irse, la salida estaba bloqueada. Marcus estaba allí, parado bajo el marco de la puerta, flanqueado por 2 de sus hombres más grandes. No había armas visibles, no hacían falta. La atmósfera se volvió irrespirable. Julián, temblando por el frío y el terror, intentó recurrir a lo único que conocía, el soborno. Con voz entrecortada, empezó a ofrecer dinero, prometiendo transferencias bancarias, autos, relojes, cualquier cosa que Marcus quisiera. «Tengo mucho dinero afuera, puedo darte lo que pidas, solo déjame pasar», suplicaba, creyendo que todo hombre tiene un precio. Marcus dio un paso adelante, invadiendo el espacio vital de Julián, y lo miró con un desprecio tan profundo que dolía más que un golpe. Le hizo entender, con una voz baja y terrible, que allí dentro sus tarjetas de crédito eran plástico inútil y que su fama era humo. Lo que Marcus quería no se podía comprar, quería respeto, y Julián se lo había escupido en la cara a él y a su gente. Lo que siguió no fue una pelea, fue una ejecución del alma. Marcus y sus hombres sometieron a Julián contra los azulejos fríos. El abuso que ocurrió en esas duchas no fue un acto de deseo, sino un acto de poder puro, una dominación brutal diseñada para destruir el ego del influencer, para romperlo en 1000 pedazos y mostrarle que, despojado de sus ropas caras y su teléfono, no era más que carne asustada. Mientras el agua volvía a caer, mezclándose con las lágrimas y la sangre de su dignidad perdida, Julián comprendió que su vida anterior había muerto. El Julián influencer había dejado de existir en ese baño, lo que quedaba en el suelo, ovillado y roto, era algo mucho más pequeño, algo que acababa de conocer el verdadero significado del infierno. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de limbo aséptico y doloroso. Julián se refugió en la enfermería del penal, un espacio reducido que olía a yodo y a desesperanza, convirtiéndolo en su trinchera personal contra el horror que lo esperaba al otro lado de la puerta. Su cuerpo sanaba lentamente de las heridas físicas, de los moretones y las marcas dejadas por la brutalidad de Marcus y sus hombres, pero su mente se negaba a cicatrizar. Se acurrucaba en el catre, mirando las grietas del techo durante horas, construyendo castillos de aire donde sus abogados irrumpían con una orden de liberación inmediata, donde sus fans hacían vigilias con velas exigiendo justicia para él, donde todo volvía a ser brillante, rápido y fácil. La negación era su única medicina, se repetía una y otra vez que aquello era un error, un mal sueño del que despertaría en su cama de sábanas de seda. Se negaba a volver al pabellón, alegando dolores fantasmas y mareos, aterrorizado por la idea de cruzarse de nuevo con la mirada depredadora de Marcus. Entonces llegó el día de la visita, el momento que Julián había estado esperando como un náufrago espera un barco en el horizonte. Fue escoltado hasta la sala de abogados, un cubículo gris dividido por una mesa de metal atornillada al suelo. Cuando vio entrar a su abogado, un hombre impecable de traje gris y maletín de cuero, el corazón de Julián dio un vuelco de alivio. Se sentó, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillosos, esperando escuchar las palabras mágicas: «Nos vamos». Pero el abogado no se sentó. Se quedó de pie, manteniendo una distancia prudente, como si estuviera frente a un paciente contagioso. No abrió su maletín. No hubo sonrisa tranquilizadora, ni palmada en la espalda. Solo una frialdad profesional que heló la sangre de Julián más rápido que el invierno carcelario. El abogado dejó caer la bomba con la precisión de un cirujano amputando un miembro gangrenado. No había buenas noticias. No había estrategia de salida. La realidad, cruda y sin filtros, se estrelló contra la mesa. Los peritos informáticos de la fiscalía habían logrado recuperar el archivo de la nube, ese vídeo maldito que Julián creyó haber borrado en el accidente. Todo el mundo lo había visto. El vídeo no solo mostraba el accidente, sino la indiferencia de Julián, sus insultos a Leo segundos antes de morir, lo peor de todo, su preocupación por la cámara en lugar de por su amigo agonizante. Se había vuelto viral, pero no de la forma que él soñaba. Era el enemigo público número 1. Julián escuchaba, con la boca seca, mientras el abogado continuaba enumerando la catástrofe. Las marcas habían rescindido todos los contratos, demandándolo por daños a la imagen. Sus cuentas estaban congeladas. Pero el golpe de gracia, el que realmente le sacó el aire de los pulmones, fue saber sobre sus amigos. Aquellos otros influencers con los que compartía fiestas y colaboraciones no solo lo habían abandonado, sino que estaban monetizando su caída. Habían subido vídeos llorando lágrimas falsas,
condenando su comportamiento, llamándolo monstruo y asesino para ganar seguidores y salvar su propia reputación. Nadie te espera afuera, Julián, sentenció el abogado con una voz carente de empatía, mirando su reloj como si tuviera prisa por salir de ese lugar infecto. Estás solo. No hay apelación posible. Vas a cumplir los 2 años completos, día tras día. Te sugiero que busques la forma de sobrevivir aquí adentro, porque afuera eres un cadáver social. El abogado se marchó sin mirar atrás, dejando a Julián solo en la sala vacía. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. En ese instante, la esperanza se rompió como un vaso de cristal contra el suelo. Julián comprendió que la burbuja no solo había estallado, se había evaporado. No era nadie. No tenía a nadie. El mundo exterior, ese que tanto adoraba, lo había masticado y escupido. El regreso al pabellón fue el paseo de un condenado. Julián caminaba arrastrando los pies, sintiendo como el miedo le entumecía las extremidades. Al entrar al patio general, el ruido lo golpeó de nuevo, pero esta vez, Julián no buscó desafiar a nadie. Bajó la cabeza. Sentía la presencia de Marcus en algún lugar, observándolo desde su trono invisible, pero Julián ya no tenía fuerzas para sostener ninguna mirada. El miedo lo paralizaba, pero también le daba una claridad nueva y terrible. Para sobrevivir, tenía que desaparecer. Tenía que volverse invisible. En un acto de rendición total, Julián hizo lo impensable para su antiguo yo. Fue a la oficina de asignaciones y solicitó trabajo. No pidió la biblioteca ni la cocina, lugares codiciados por ser más tranquilos. Pidió el puesto que nadie quería, el más bajo de la jerarquía carcelaria, limpieza de baños y lavandería. Quería estar donde nadie mirara, quería sumergirse en la inmundicia para que nadie notara su presencia. Así comenzó su transformación, narrada no con palabras, sino con el lento y doloroso paso del tiempo. Los meses empezaron a caer como hojas muertas. Vemos a Julián, el chico que gastaba fortunas en manicura, con las manos metidas en guantes de goma amarillentos, fregando inodoros incrustados de suciedad ajena. El olor a lejía y excremento se convirtió en su perfume diario. Su ropa de marca, que al principio intentaba cuidar, desapareció, reemplazada permanentemente por el uniforme gris, desgastado y holgado, que colgaba de un cuerpo cada vez más delgado. Julián dejó de hablar. Su voz, antes estridente y demandante, se atrofió por el desuso. Se comunicaba con gestos mínimos, con asentimientos de cabeza. Aprendió el lenguaje de la sumisión. Cuando se cruzaba con Marcus o sus tenientes en los pasillos, Julián se pegaba a la pared, bajaba la vista al suelo y esperaba a que pasaran, conteniendo la respiración. No lo hacía solo por miedo a otra golpiza, sino porque había aceptado su lugar en la cadena alimenticia. Había entendido que aquel era el territorio de Marcus y él era solo un inquilino no deseado. Su piel perdió el bronceado de playa, volviéndose pálida y cetrina bajo las luces fluorescentes que nunca se apagaban. Sus ojos, antes llenos de brillo y arrogancia, se apagaron, convirtiéndose en 2 pozos oscuros y vacíos. Comía solo en una esquina, masticando mecánicamente, sin saborear, sin mirar a nadie. La prisión, con su rutina aplastante y su violencia latente, estaba cumpliendo su función. Estaba domesticando a la bestia de la vanidad. Julián ya no era el protagonista de su propia película, se había convertido en un extra prescindible, una sombra que fregaba el suelo mientras la vida, brutal y real, pasaba a su alrededor. El influencer había muerto, ahogado en un cubo de agua sucia, y lo que quedaba era un hombre hueco aprendiendo a vivir en el silencio absoluto. El tiempo en prisión tiene una cualidad elástica y cruel, los días pueden parecer segundos, pero las noches duran siglos. Faltaban pocos meses para su liberación, pero el Julián que contaba los días en el calendario ya no existía. El hombre que caminaba ahora por los pasillos era un espectro, una sombra gris que se deslizaba por los bordes de la visión periférica de los demás. Se había ganado el respeto más extraño y triste que existe en la cárcel, el respeto por la invisibilidad. Nadie lo molestaba, no porque le temieran, sino porque ya no valía la pena. Era parte del mobiliario, tan predecible y silencioso como las rejas o el concreto. Julián fregaba, limpiaba y obedecía, fundiéndose con la rutina hasta volverse transparente. Pero el destino, con su ironía macabra, tenía preparada una última prueba, un examen final para comprobar si la transformación era real o solo una máscara. Las puertas del pabellón se abrieron una mañana para escupir a un nuevo ingreso. Lo llamaron el novato.
Era un chico de apenas 20 años, con el cabello perfectamente cortado, zapatillas de marca inmaculadas y esa misma aura de invencibilidad estúpida que Julián solía portar como una armadura. El novato entró al patio como si fuera el dueño del lugar, hablando fuerte, riéndose con desdén y mirando a los demás reclusos como si fueran insectos bajo su suela. Era un influencer, un niño rico que había caído allí por un error similar, y que aún no había entendido dónde estaba. Para Julián, ver al novato fue como mirar en un espejo retrovisor y ver su propio cadáver putrefacto. Cada gesto del chico, cada mueca de asco al ver la comida, cada comentario sarcástico, era una puñalada de vergüenza para Julián. El novato no tardó en identificar a Julián. Lo vio como un igual, un oasis de blancura y estatus en medio de aquel desierto oscuro. Se le acercó en la lavandería, invadiendo su espacio con una confianza que Julián ya había olvidado. «Tú eres Julián, ¿verdad?», le dijo el chico con una sonrisa cómplice, bajando la voz para susurrar conspiraciones. «He oído hablar de ti. Escucha, tú y yo no somos como estos animales. No pertenecemos aquí. Tenemos que unirnos, ¿entiendes? Nosotros contra estos negros. Mi padre ya está moviendo hilos, pero mientras tanto, tenemos que cuidarnos las espaldas entre nosotros, la gente de bien». Julián se detuvo. Apretó el palo de la escoba hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esas palabras, eran las mismas palabras que él había usado, el mismo veneno racista, la misma ceguera. Miró al novato a los ojos y sintió una náusea profunda, un asco visceral que le subió por la garganta. No sentía asco por los reclusos que lo rodeaban, sino por ese reflejo grotesco de su pasado. Vio la vanidad, la ignorancia y la debilidad disfrazada de superioridad. El novato esperaba una respuesta, un apretón de manos, una alianza de sangre basada en el odio. Julián no dijo nada. Solo volvió a mirar el suelo y siguió barriendo, dejando al chico con la palabra en la boca. El clímax estalló 2 días después, bajo el sol implacable del patio central. El novato, frustrado por la falta de atención y desesperado por imponer su jerarquía imaginaria, cometió el error suicida de confrontar a Marcus. Fue por una tontería, un choque de hombros o una mirada mal interpretada. El chico, creyéndose intocable, insultó a Marcus a gritos, usando epítetos racistas que resonaron contra los muros de contención. El patio entero se congeló. El aire se volvió sólido. Marcus se levantó de su banco lentamente. No corrió, no gritó. Su movimiento fue geológico, imparable. Sus hombres se desplegaron en un semicírculo perfecto, cerrando las vías de escape. El novato, al ver la muerte acercarse en los ojos de Marcus, sintió el terror verdadero por primera vez. Su fachada se desmoronó. Buscó desesperadamente una salida y sus ojos encontraron a Julián, que estaba a pocos metros, limpiando una mancha en el cemento. «Julián», gritó el chico, con la voz quebrada por el pánico. «Ayúdame. Diles algo. Somos lo mismo». El tiempo se detuvo. Cientos de ojos se posaron en Julián. Era el momento de la verdad. Tenía una fracción de segundo para decidir. Podía intervenir, podía intentar mediar, podía alinearse con su clase, o podía aceptar la ley brutal del mundo que ahora habitaba. Julián levantó la vista y cruzó su mirada con la del novato. Vio el miedo, vio la súplica. Pero también vio su propio pecado original. Lentamente, con una frialdad que heló el alma de los presentes, Julián rompió el contacto visual. Giró su cuerpo, dándole la espalda al chico y a Marcus. Volvió a poner las cerdas del cepillo sobre el cemento y empujó. Suis, suis. El sonido rítmico de la limpieza fue su única respuesta. Detrás de él, se escuchó el sonido sordo de un cuerpo golpeando el suelo, seguido de gritos ahogados y el arrastrar de botas pesadas. El novato estaba siendo llevado, arrastrado hacia los puntos ciegos del penal donde las cámaras no veían y los guardias no oían. Julián no se giró. No se tapó los oídos. Siguió limpiando la misma mancha inexistente, una y otra vez, con movimientos mecánicos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y calientes, cayendo sobre el polvo que barría. No lloraba por el chico, lloraba porque sabía que, al darle la espalda, había matado definitivamente al último vestigio de su antiguo yo. Había aceptado que la justicia allí era salvaje, dolorosa, pero inevitable. Julián seguía de pie, pero su vanidad había sido ejecutada finalmente en ese patio. Finalmente, el calendario se quedó sin días que tachar.
La libertad no llegó con el estruendo de trompetas ni con la celebración que Julián había imaginado 1000 veces en sus noches de insomnio. Llegó con la burocracia fría y gris de una mañana cualquiera. Un guardia, el mismo que nunca lo miraba a los ojos, deslizó sobre el mostrador una bolsa de plástico transparente sellada al vacío. Dentro descansaban los restos arqueológicos de su vida anterior, un reloj de lujo detenido en el tiempo, una billetera de cuero fino ahora reseca y un juego de ropa de diseñador que olía a naftalina y a pasado. Julián se vistió en silencio. La chaqueta, que 2 años atrás le entallaba como una segunda piel esculpida en el gimnasio, ahora le colgaba de los hombros, holgada y triste, cubriendo un cuerpo que se había consumido fregando suelos y comiendo miedo. Al verse en el pequeño espejo manchado del vestuario, no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El chico de la sonrisa perfecta y los dientes blanqueados había desaparecido, en su lugar había un hombre con la piel cetrina, las manos callosas y una sombra perpetua en la mirada. El guardia le entregó el último objeto, su celular de alta gama. El aparato estaba cubierto de una fina capa de polvo. Al tomarlo, Julián sintió un peso extraño, como si sostuviera una granada sin seguro en lugar de un teléfono. El sonido metálico de la última reja abriéndose fue el único adiós que recibió. Julián cruzó el umbral y salió a la calle. La luz del sol lo golpeó con violencia, obligándolo a entrecerrar los ojos, desacostumbrados al brillo sin filtros del mundo exterior. Se detuvo en la acera y, por un instinto muscular que no había logrado matar del todo, miró a su alrededor esperando algo. Quizás una cámara, quizás a su madre, quizás a algún fan rezagado que recordara su nombre. Pero la calle estaba vacía. No había prensa sensacionalista, no había amigos en autos deportivos tocando la bocina, no había pancartas de bienvenida. Solo el ruido indiferente del tráfico lejano y el viento moviendo unos papeles sucios en la cuneta. El mundo no se había detenido por él, el mundo simplemente había seguido girando y lo había olvidado. Con las manos temblorosas, presionó el botón de encendido de su celular. La pantalla cobró vida, iluminando su rostro cansado. Inmediatamente, el dispositivo comenzó a vibrar, escupiendo cientos de notificaciones acumuladas durante años, mensajes de odio, insultos viejos, correos de demandas, luego, un largo y absoluto silencio digital. Pero no fue eso lo que le rompió el corazón. Fue el fondo de pantalla. Allí estaban ellos, Julián y Leo, congelados en un selfie tomado días antes del accidente, sonriendo, jóvenes, estúpidos e inmortales. Leo lo miraba desde los píxeles con una alegría que ya no existía en la Tierra. Julián sintió el impulso fantasma de abrir la cámara, de documentar su liberación, de gritarle a Internet, «He vuelto». Pero miró sus propias manos, esas manos que habían limpiado la suciedad de otros hombres para sobrevivir, y supo que ese Julián ya no existía. No había nada que decir. No había nadie a quien impresionar. Con una calma ceremonial, sacó la bandeja de la tarjeta simusando la uña rota de su dedo índice. Extrajo el pequeño chip, el cerebro de su vida digital, y lo partió en dos con un chasquido seco. Luego, sin dudarlo, caminó hacia un tacho de basura oxidado en la esquina y dejó caer el teléfono completo, con pantalla y recuerdos incluidos, entre los desperdicios. El aparato golpeó el fondo con un golpe sordo, enterrando para siempre al influencer. Julián se ajustó el cuello de la chaqueta, metió las manos en los bolsillos vacíos y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Su paso era lento, encorvado, carente de cualquier arrogancia. No levantó la cabeza para desafiar al mundo, simplemente se mezcló con la gente que pasaba, convirtiéndose en una figura anónima más, un punto gris en la multitud. Había perdido su fama, su fortuna y a su mejor amigo, pero mientras el autobús se alejaba llevándoselo hacia la nada, quedaba claro que había ganado algo mucho más doloroso y real. Julián había aprendido, a costa de perderlo todo, el inmenso valor del silencio.